Al salir por la puerta de empleados de la oficina, vi un Mercedes negro que no conocía aparcado en la acera. Del asiento del conductor bajó un joven trajeado que me hizo una respetuosa inclinación de cabeza. He venido a recogerla por encargo del señor Mendoza. El señor Mendoza, ¿de quién me habla? Del señor Ricardo Mendoza. Ricardo es el apellido de mi marido, pero no conocía a ningún Ricardo al que se refirieran como señor de esa manera. Disculpe, ¿quién es? Usted. El hombre sacó una tarjeta de visita del bolsillo de su chaqueta y me la ofreció con ambas manos. En cuanto la cogí y la miré, mis ojos se quedaron fijos en ella. No pude hacer otra cosa que permanecer de pie frente al Mercedes, apretando la tarjeta con fuerza. Mi nombre es Elena García. Tengo 24 años. Trabajo como administrativa y en apoyo comercial en una pequeña empresa local. Mi familia se compone de mi padre Javier y mi hermana un año mayor, Sara. Mi madre murió de una enfermedad cuando yo tenía 5 años. Apenas conservo recuerdos de ella. Lo único que tengo grabado a fuego en la retina es su silueta de espaldas en la cocina. El lazo de su delantal blanco formaba una mariposa en su espalda y el sonido del cuchillo, golpeando la tabla de cortar, resonaba rítmico. Creo recordar que si me abrazaba a su espalda, olía al dulce aroma del estofado. Pero si es un recuerdo real o un deseo que mi mente ha fabricado ahora, ya es imposible saberlo. La semana siguiente a la muerte de mi madre, los parientes del barrio vinieron por turnos a ayudarnos, pero sus visitas se fueron espaciando rápidamente. A las 2 semanas ya no venía nadie. Sin darme cuenta, el fregadero se llenó de platos sucios y el cesto de la ropa rebosaba. El fondo del fregadero estaba cubierto de granos de arroz secos y pegados. Ocurrió el primer fin de semana después de que nuestros parientes dejaran de venir. La cena consistía en 3 bandejas de comida preparada del supermercado, fritos marrones y arroz blanco y frío separados por divisiones de plástico. Mi padre dejó los cubiertos sobre la mesa y dijo: «Entendido, vuestra madre ya no está. A partir de ahora, vosotras 2 os encargaréis de la casa. La comida, la colada, la limpieza, todo. Yo me mataré en la obra para traer dinero. El trabajo de la casa es cosa de mujeres. Y si no os gusta, ya sabéis dónde está la puerta». La luz blanca del fluorescente iluminaba la mesa manchada de grasa. Las gotas de condensación en la tapa de plástico de la bandeja brillaban extrañamente. Sara frunció los labios con descontento, pero al día siguiente nada cambió. «Friega tú los platos. Yo tengo examen mañana y tengo que estudiar». «Ah, ¿y puedes poner la bañera a llenar?». Sara dijo eso. Abrió un libro de texto y no se movió más. Parecía que estudiaba, pero no daba señales de pasar ni una página. Creo que solo buscaba una excusa para no moverse. Me quedé sola y me planté frente al fregadero, pero con mi altura de 5 años no llegaba al grifo. Intenté ponerme de puntillas durante un rato, pero fue inútil, así que arrastré un taburete desde el baño. El sonido de las patas del taburete arañando los azulejos del suelo resonó con una fuerza inusitada en la silenciosa cocina. Cuando por fin logré abrir el grifo, el agua helada del invierno me acuchilló las yemas de los dedos. La grasa pegada a los platos no salía por mucho que frotara. Fuera ya estaba oscuro. Solo el fluorescente de la cocina iluminaba mis manos. Cuando estaba a punto de perder la sensibilidad en los dedos, llamé a Sara. «Hermana, la grasa de los platos no se va». Sara respondió sin apartar la vista del libro. «Pues usa agua caliente, ¿no? Ni eso sabes. Si giras la palanca hacia el lado rojo sale agua caliente». No me explicó cómo hacerlo. Solo soltó la respuesta correcta sin mover un dedo. Desde entonces empecé a darme cuenta de que esa era la especialidad de Sara. Hice lo que me dijo y giré la palanca del grifo hacia el lado del agua caliente. Al poco rato el agua pasó de fría a tibia y finalmente a caliente, y mis dedos entumecidos empezaron a recuperar la vida. Entonces, como por arte de magia, la grasa que antes parecía inamovible se ablandó y se desprendió con facilidad. Aquel pequeño logro me hizo un poco feliz, pero al mismo tiempo sentí una punzada en el pecho. Se suponía que mi madre debería haber estado a mi lado para enseñarme estas cosas. Desde aquel día pasé todos los días en la cocina, arrastrando el taburete, abriendo el grifo, fregando los platos, preparando el arroz. Hubo noches en las que me quedé desesperada con una olla quemada en las manos.
Una mañana en la que la sopa de lentejas estaba demasiado aguada, mi padre la probó y arrugó la cara. Esto está asqueroso. ¿Quién se va a comer esto? Tu madre cocinaba mucho mejor. Aunque me comparara, yo no sabía a qué se refería con mejor. Pero no, había nadie a quien preguntar. Mi padre estaba tirado en el sofá bebiendo vino y Sara se había encerrado en su habitación. Así que no tuve más remedio que aprender a base de errores. Cada vez que entraba en la cocina que mi madre había dejado, pensaba lo mismo. ¿En qué pensaría mi madre cada día aquí? Ya no podía preguntárselo a nadie. Cuando empecé primaria, ya me había acostumbrado al hambre. Durante los primeros días después de que mi padre cobrara, había comida en la nevera, pero no duraba mucho. Como se lo gastaba todo en el bar y en las tragaperras a final de mes, la nevera estaba prácticamente vacía. Había días en que para desayunar solo teníamos un poco de caldo aguado y otros en los que ni eso. Por eso empecé a comerme solo la mitad del bocadillo del almuerzo y a envolver el resto en una servilleta para llevármelo a casa. A veces una vecina me llamaba: Elena, toma esto, también hay para tu hermana. Estás comiendo bien, si necesitas algo, ven a verme cuando quieras. Y me daba galletas o algún bollo. De camino a casa me sentaba en un banco del parque teñido por el atardecer y me comía solo uno. El bollo estaba un poco seco y tardaba en tragarlo. Aún así, ese bocado que comía solo para mí sabía mucho más importante que el que comía en el colegio. El resto lo escondía en el fondo de la mochila, porque no lo llevaba a casa. La razón era simple: si Sara lo encontraba, me lo quitaba todo. Al volver del colegio, Sara me esperaba en la entrada con los brazos cruzados. Acabas de comer algo, ¿verdad? Tienes migas en la comisura de los labios. Me sobresalté y me limpié la boca a toda prisa, mientras respondía en voz baja que era lo que quedaba del bocadillo del almuerzo. Ah, bueno. Entonces vale. Pero si te dan chuches, me tienes que dar a mí también. Mejor dicho, dámelas todas. Soy la hermana mayor, tengo derecho a recibirlas primero. Soy la hermana mayor. Esa frase solo aparecía cuando Sara quería algo. Como soy la hermana mayor, tengo derecho a elegir primero. Como soy la hermana mayor, es normal que reciba más. Pero cuando llegaba el turno de las tareas del hogar, la palabra hermana mayor desaparecía misteriosamente. Escondía el bocadillo en el fondo de la mochila. Guardaba las galletas al fondo del cajón del escritorio. Dejaba las naranjas que me daba la vecina en un rincón del armario. Cada vez me volvía más experta en esconder mis cosas, y no solo escondía comida. Tampoco contaba cuando sacaba buenas notas en un examen o cuando hacía una amiga nueva. Las cosas buenas eran las que más ocultaba, porque sabía que si las contaba, me las romperían o me las quitarían. Mi cuerpo había aprendido antes que mi mente. Ocurrió en el invierno de tercero de primaria. Unos papeles del instituto de Sara habían desaparecido. Mientras yo preparaba la cena, Sara gritó desde el salón: «Los has escondido tú, Elena, siempre estás escondiendo cosas por ahí». «Papá, Elena ha escondido mis papeles. Y tengo que entregarlos». Mañana Sara corrió a lloriquearle a mi padre, y él, sin siquiera comprobar mi versión, me gritó: «Deja de esconder las cosas de tu hermana, joder. Ya está bien». El sonido de su mano golpeando la mesa retumbó por toda la casa, y yo no pude hacer más que encogerme. Quería decir que yo no había sido, pero no me salía la voz. A la mañana siguiente, los papeles aparecieron entre los libros de texto de la propia Sara. Sara solo dijo: «Ya han aparecido». Ni una disculpa. Mi padre tampoco dijo nada. Ambos actuaron como si el grito de la noche anterior nunca hubiera existido, y pasaron la mañana con total normalidad. Desde entonces dejé de replicar cuando pasaba algo. Mi cuerpo, no mi mente, había aprendido que aunque hablara nadie me escucharía. Fue también por esa época cuando desarrollé la costumbre de apretar los labios en lugar de hablar. Creo que un hogar en el que tienes que esconder hasta tus alegrías para poder vivir es, pensándolo ahora, algo realmente extraño. Pero en aquel momento no tenía con quién compararme. No sabía cómo eran las casas de los demás, así que no podía saber si la mía era extraña o no. Cuando en el colegio oía a mis amigas hablar de los almuerzos que les preparaban sus madres, sentía una punzada en el pecho, pero en aquel entonces tampoco entendía qué era ese dolor. No me quedaba más remedio que autoconvencerme de que aquello era lo normal. Al entrar en el instituto, mi mundo se expandió un poco.
No es que fuera una estudiante brillante. Simplemente para pasar menos tiempo en casa, empecé a ir a la biblioteca todas las tardes después de clase. Mi sitio fijo era un asiento junto a la ventana, y entre leer libros y resolver ejercicios, mis notas empezaron a mejorar sin darme cuenta. Por aquel entonces, el comportamiento de mi padre empeoraba año tras año. Bebía más, y los días libres se pasaba el día, con una lata de cerveza en la mano desde por la mañana. Aunque no tenía ni una sola foto de mi madre expuesta, cada vez que se emborrachaba, murmuraba su nombre. Mientras yo fregaba los platos en la cocina, oía su voz ronca desde el salón. Si me giraba, mi padre seguía mirando la televisión sin cruzar la mirada con nadie. Incluso yo, con mi edad de instituto, empezaba a entender vagamente que la pérdida de mi madre había destrozado a mi padre. Pero saber la razón por la que alguien está roto no hace más fácil vivir con esa persona. Bebía y se enfadaba, perdía en las apuestas, y la pagaba con los objetos. Era un ciclo sin fin. En el verano de segundo, después de una reunión de padres y profesores, mi tutor me detuvo. García, tenemos que hablar. Hay un bachillerato muy bueno fuera de la comunidad. Con tus notas puedes aspirar a él sin problemas. También hay un sistema de becas, así que la carga económica para tu familia sería menor. He preparado un folleto. ¿Por qué no lo hablas con tus padres? Al oír esas palabras, sentí como si un fino rayo de luz hubiera entrado en una habitación oscura. Había una forma de salir de esta casa. Fue la primera vez en mi vida que supe algo así. Guardé el folleto que me dio el profesor en el fondo de mi mochila y volví a casa. Mi costumbre de esconder cosas me fue útil incluso en esa situación. Después de terminar de recoger la cena y viendo que mi padre había abierto una cerveza frente al televisor, me armé de valor y hablé. Papá quería hablar contigo. Puede que pueda ir a un instituto de fuera con una beca. Mi padre, tirado en el suelo, no apartó la vista de la televisión. ¿De qué sirve que una mujer estudie? ¿Qué ganas gastando tanto dinero? Al final te casas y se acabó, así que no pienses en tonterías. Sara, que estaba a su lado pintándose las uñas, intervino al instante. ¿No es un poco egoísta que solo Elena se vaya de casa? Yo me quedaré aquí después de graduarme y tú te vas a vivir la buena vida fuera. ¿No te da pena, papá? Era evidente para cualquiera que a Sara no le interesaban los estudios. Simplemente no soportaba que yo consiguiera algo. ¿Por qué lo decidís sin siquiera escucharme? Me he informado bien. Cállate, ¿quién se va a encargar de la casa? Cuando la voz de mi padre se volvía grave, era la señal de que la conversación había terminado. Solo el sonido de la televisión seguía fluyendo en el salón. Sara continuó con su manicura como si nada, y mi padre apuró su cerveza. Solo yo me quedé de pie con las palabras atascadas en la garganta. Ahora lo entiendo. Detrás de la pregunta, ¿quién se va a encargar de la casa?, había, creo, un miedo particular de mi padre. Desde que perdió a mi madre había sido yo quien mantenía la casa a flote. Si yo me iba, la casa se vendría abajo en un día. Mi padre lo sabía. Por eso gritó. No le asustaba el futuro de su hija, sino el colapso de su propia vida. Aún así no podía rendirme. Las palabras del profesor resonaban en mi cabeza. García, puedes aspirar a más. Quizás esa fue la primera vez que alguien me dijo que yo era capaz de algo. Por eso escondí un sobre marrón en el rincón más profundo del armario de la cocina y empecé a ahorrar dinero poco a poco. Igual que cuando escondía el bocadillo del colegio, guardar lo que no debía ser encontrado en un lugar donde no pudiera ser encontrado. Esa era la única forma de resistencia que conocía. Céntimo a céntimo del cambio, las pequeñas propinas que me daba una vecina por quitarle las malas hierbas del jardín, contar el contenido del sobre, por la noche después de que mi padre y Sara se durmieran, se convirtió en mi rutina diaria. Cuando los billetes de 5 euros superaron los 5, me temblaron un poco las yemas de los dedos. Pero ese sobre no duró ni medio año. Cuando empezó a llover a principios de junio, abrí el armario como de costumbre y el sobre había desaparecido. Estiré la mano, pero mis dedos solo tocaron la balda de madera. Busqué por toda la casa presa del pánico, pero no estaba en ninguna parte. Por la tarde, cuando le pregunté a mi padre que había vuelto apestando a alcohol, respondió mientras jugaba con el mando de la tele: «Ah, eso. Lo usé. Que lo usaste. Ese era mi dinero, el dinero que he ahorrado durante meses. ¿En qué te lo has gastado? En las carreras de caballos».
Estuvo a punto, sabes, perdí, pero la próxima vez seguro que gano. Lo dijo como si estuviera hablando del tiempo. El dinero que yo había acumulado céntimo a céntimo durante meses, mi padre se lo había fundido en una sola tarde en apuestas. Me temblaba la voz. Pero mi padre ni siquiera me miró, solo observaba distraídamente las carreras en la pantalla de la televisión. Y detrás de él, Sara sonrió. Esa sonrisa suya, sin emitir sonido, solo con la comisura de los labios. No entendía qué le hacía gracia, pero sentía con un dolor agudo que me estaba menospreciando. Al final no pude presentarme al examen de acceso a ese bachillerato. Al profesor le dije que era por motivos familiares. Él se quedó en silencio un momento y luego dijo: «Ya veo». Su voz sonaba como si se hubiera tragado algo que quería decir, pero al ver que yo no decía nada más, el profesor solo asintió levemente. Fui a un instituto local. Durante un tiempo, cada vez que abría el armario de la cocina, mis ojos se iban al lugar donde había estado el sobre. La oscuridad de la balda vacía me parecía un reflejo de mi propio futuro y se convirtió en una costumbre cerrar la puerta de inmediato. Al mismo tiempo que empecé el instituto, conseguí un trabajo a tiempo parcial, cajera en un supermercado cerca de la estación. Después de clase, me ponía el uniforme sobre el del instituto y me plantaba en la tienda. Bajo la luz blanca de los fluorescentes, el sonido electrónico del escáner, leyendo los códigos de barras de champús y cepillos de dientes, no cesaba hasta la hora de cierre. El camino a casa era oscuro. Subía la cuesta salpicada de farolas y al llegar a casa me esperaban la preparación de la cena, la colada y la comida del día siguiente. No tenía tiempo para descansar, pero no me importaba. El dinero que ganaba con mis propias manos se quedaba conmigo, solo por eso mis pies me llevaban a la tienda cada día. Todavía recuerdo claramente mi primer día de paga, el peso del sobremarrón que me entregó el encargado, el temblor de mis dedos cuando conté el contenido en la intimidad de un cubículo del baño. Eran solo unas pocas decenas de euros, pero era mi dinero, dinero que nadie podía arrebatarme y que no necesitaba esconder de nadie. Sin embargo, en cuanto llegué a casa, mi padre estaba de pie en la entrada. «Dámelo todo. Es normal que contribuyas en casa». No había lugar para la resistencia. Mi padre abrió el sobre, sacó casi todos los billetes y solo me dejó unas monedas que no llegaban ni para el almuerzo. La ligereza de aquel sobre todavía la siento en la palma de mi mano. Era lo mismo que los ahorros que desaparecieron del armario de la cocina. Cada vez que yo construía algo, alguien venía y se lo llevaba. Ya había entendido que esa era la regla de esta casa. Sara también empezaba trabajos a tiempo parcial y los dejaba al poco tiempo, una y otra vez. Es que no me llevo bien con el encargado. Los turnos son demasiado duros. Si me pongo enferma no sirve de nada. La culpa siempre era de los demás. Aún así, en la habitación de Sara seguían apareciendo ropa y cosméticos nuevos. Intentaba no pensar de dónde venía el dinero, pero la respuesta no tardó en llegar. «Elena, déjame algo de dinero. Te lo devuelvo el mes que viene, te lo juro. Todavía no me has devuelto lo que te presté la última vez». «¿Qué tiquismiquis? Somos familia, ¿no? La única que se preocupa por esas cosas eres tú, Elena. Somos familia». Las mismas palabras que mi padre. En esta casa la palabra familia solo se usaba cuando alguien quería arrebatarte algo. Si intentaba negarme, Sara bajaba el tono de voz y añadía: «¿Y si le digo a papá que estás declarando menos de lo que ganas en el trabajo?» En realidad no. Declaraba menos. Pero mi padre creería las palabras de Sara. Si Sara lo decía, así era. Esa era la dinámica de poder en esta casa. Al final acabé dándole dinero a Sara todos los meses. Cuando estaba en el último año de bachillerato, le planteé a mi padre la idea de ir a la universidad. Si es una universidad a la que pueda ir desde casa, puedo seguir con el trabajo a tiempo parcial y ir desde casa, entonces devuélveme el dinero que me costó criarte. El dinero que me costó criarte. Esas palabras se me quedaron grabadas. Apenas tenía recuerdos de haber sido criada, pero según mi padre, existía una deuda de gratitud que debía pagar. Aún así pedí un préstamo estudiantil y entré en la universidad. 4 años agobiada por los trabajos y el empleo a tiempo parcial. Seguí en la caja del supermercado, así que el sonido electrónico del escáner ya estaba grabado en mi cuerpo.
Salía por la mañana, por la tarde estaba en la caja y por la noche volvía a casa para meterme en la cocina. Era una rutina constante. Aunque mis amigas me invitaran, no podía ir a fiestas. En parte por el dinero, pero también porque si llegaba tarde mi padre se ponía de mal humor. Para evitar la molestia de que me preguntaran dónde y qué había estado haciendo esos 4 años, pasaron dentro del triángulo de la universidad, la tienda y la casa. Cada vez que llegaba el día de paga, se lo daba a mi padre, se lo prestaba a Sara y apenas me quedaba nada. Aún así no dejé de estudiar porque sabía que, para salir algún día de esa casa, necesitaba la fuerza para valerme por mí misma. En el otoño de mi segundo año de universidad, llegó a casa una llamada de una financiera reclamando el pago de un préstamo que Sara había pedido. En cuanto mi padre colgó el teléfono, se giró hacia mí. «Págalo tú. ¿Sois familia, no?» Ya no me sorprendió, pero esta vez decidí no ceder en una cosa. «De acuerdo, pero escribe un pagaré, con la cantidad y la fecha de devolución». Sara abrió los ojos como platos y luego frunció el ceño. «Un pagaré entre hermanas. No me lo puedo creer. ¿De verdad vas a hacer eso?» «Sí lo voy a hacer. Si no, no pago». Sara, resoplando, acabó firmando el papel. Agarraba el bolígrafo con tal brusquedad que la punta arañaba el papel, un sonido que resonó en la cocina. Cuando terminó, tiró el papel sobre la mesa y se fue a su habitación. Por supuesto, cuando llegó la fecha de vencimiento, no me devolvió ni un céntimo. Lo sabía, pero lo que quería proteger no era el dinero, sino mi dignidad, la decisión de no seguir siendo una marioneta. Ese pagaré todavía está guardado en el fondo del cajón de mi escritorio. La misma costumbre que cuando escondía el pan en el fondo de la mochila. La única diferencia es que ahora lo que escondo no es comida, sino la prueba de mi propia voluntad. En el otoño de mi 4.º año de universidad, obtuve los resultados de mi búsqueda de empleo. Había recibido una oferta de una empresa en Madrid. No era grande, pero ofrecía un piso de empresa con ayuda para el alquiler. Es decir, por primera vez podría irme de casa. Cuando abrí el correo con la notificación en la biblioteca de la universidad, las letras de la pantalla se veían borrosas. Creo que estaba llorando. Me alegré de que no hubiera nadie alrededor. Llegué a casa y después de preparar la cena, di la noticia. De la forma más casual posible. Mi cuerpo ya sabía que en esta casa las cosas buenas debían parecer pequeñas para no ser destruidas. Me han dado trabajo en una empresa de Madrid. Tienen piso, así que creo que me mudaré la próxima primavera. Mi padre, con el mando de la tele en la mano, no apartó la vista de la pantalla. Tras unos segundos de silencio dijo con voz grave: «Busca un sitio al que puedas ir desde casa. Pero tiene piso de empresa y el trayecto...» «No me has oído. Te he dicho que busques un sitio al que puedas ir desde casa». A su lado, Sara, tumbada en el sofá, intervino. «Así que nos dejas todo el marrón a nosotros y te escapas tú sola. ¿Quién se va a encargar de la casa? La comida...» La colada Sara no había hecho las tareas del hogar ni una sola vez. Sin embargo, entendía perfectamente que si yo me iba, ella estaría en problemas. Bueno, su problema no serían las tareas, sino quedarse sin alguien a quien pedirle dinero. «No me escapo. Solo voy a trabajar». No importaba lo que dijera. Mi padre insistía en que buscara una empresa a la que pudiera ir desde casa, y Sara repetía que era una egoísta. Cada vez que yo intentaba elegir algo, ellos dos se convertían en un muro que me bloqueaba. El bachillerato, fuera el sueldo del trabajo, a tiempo parcial los 4 años de universidad. Todo había sido igual. Por muchos días que discutiéramos, la conclusión era la misma. Al final rechacé la oferta de Madrid y acepté un trabajo en una pequeña empresa local. Cuando llamé al encargado de recursos humanos para comunicarle mi decisión, la mano con la que sostenía el teléfono me sudaba y resbalaba. «Es una lástima», me dijo, y yo solo pude responder sí. Mi objetivo de irme de casa se posponía una vez más. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces se había pospuesto. El trayecto era de 20 minutos en tren de cercanías. Cada mañana, el mismo vagón, la misma estación. Las persianas de las tiendas, las barreras del paso a nivel, el cartel del supermercado donde trabajé en mi época de estudiante. Todo eran paisajes conocidos, y la ausencia de algo nuevo en el horizonte se hacía dolorosamente clara bajo la luz de la mañana. Incluso después de empezar a trabajar, mi vida en casa no cambió.
Cuando llegaba el día de paga, se lo daba a mi padre, se lo prestaba a Sara y al volver a casa me metía en la cocina. La única diferencia con la época de la universidad era que había empezado a devolver el préstamo estudiantil. Cada vez que veía la cuota mensual, sentía el peso de esos 4 años en la palma de mi mano. En el trabajo me esforzaba. El trabajo de administrativa y apoyo comercial era monótono, pero cuando un cliente me decía, «Señorita García, su atención es siempre muy amable», me sentía un poco más erguida. Me di cuenta de nuevo de lo feliz que me hacía que alguien me reconociera. En casa, por mucho que trabajara, solo se daba por sentado. Sucedió durante el primer invierno después de empezar a trabajar. Por la noche, después de fregar los platos, volví al salón y encontré a Sara rizándose el pelo frente al espejo. Parecía que iba a salir y se estaba maquillando con más esmero de lo habitual. Mientras yo limpiaba la mesa, Sara me miró a través del espejo y dijo, «Yo sabes, algún día me casaré con un hombre rico y viviré en una casa con vistas al mar. Estar en esta casa vieja es solo algo temporal». En su perfil, mientras se aplicaba el pintalabios, había una luz que no dejaba claro si hablaba en serio o en broma. Pero vi que por un instante sus ojos se detuvieron en una esquina de la estantería del salón. Allí no había nada. El lugar donde antes había estado la foto de mi madre se había quedado vacío. Sara tenía que haber visto a mi madre sonriendo en esa foto hasta los 6 años. Ella tenía recuerdos que yo no. Solo podía imaginar qué tipo de dolor era ese. Sara recuperó enseguida su expresión habitual y se retocó el pintalabios. «Tú, Elena, como eres tan seria, seguro que te pasas toda la vida viviendo modestamente en este pueblo, que tampoco está mal, ¿no?». No encontré palabras para responder. El sueño de Sara era uno que planeaba cumplir con el dinero de otro. Y mis sueños siempre habían sido pisoteados por alguien. El piso de Madrid, el instituto de fuera, el sobre en el armario de la cocina, todo me lo habían arrebatado. Sara se roció laca en el pelo con un EPCT y salió por la puerta dejando un aroma dulce tras de sí. En el salón silencioso solo quedaba el sonido de la televisión y los ronquidos de mi padre. Mi mano que limpiaba la mesa se detuvo. En esta casa mi lugar siempre había sido la cocina al lado de la mesa o en cualquier sitio donde tuviera que limpiar el desastre de alguien. Aún así yo creía en secreto que algún día podría caminar por mis propios medios, aunque fuera de una forma diferente. Más que creer, creo que me aferraba a esa creencia, porque sentía que si la soltaba todo se acabaría de verdad. Sucedió un año después de empezar a trabajar. Ese día llegué a casa antes de lo habitual. Al abrir la puerta oí la voz de mi padre desde el salón. Su tono era extrañamente formal, así que dejé mis cosas en la cocina y aguzé el oído. «Te casarás con un conocido mío, un antiguo aprendiz. Tiene 38 años. Por lo visto ahora no tiene trabajo fijo. Pero bueno, eso da igual. El caso es que es una promesa». Mi padre se lo estaba diciendo a Sara. Sara al principio lo escuchaba sin prestar atención mientras se limaba las uñas. Pero cuando oyó las palabras 38 años y sin trabajo fijo, su mano se detuvo. Dejó la lima sobre la mesa y miró a mi padre a la cara por primera vez. 38 años y en el paro. Imposible. ¿Por qué tengo que casarme con alguien así? Yo he decidido que me casaré con alguien como Dios manda. Sin dinero, sin trabajo, y 14 años mayor, no tiene ni una sola cosa buena. Porque es una promesa. Se lo prometí a ese hombre. Le dije que le daría a mi hija. Que no hagas promesas por tu cuenta. Eso no tiene nada que ver conmigo. Claro que tiene que ver. Una promesa es una promesa. ¿Sabes lo que pasará si la rompo? La voz de mi padre se volvió grave. Después de eso se calló y no dio más explicaciones. Promesa. Dar a mi hija. El peso de esas palabras me hizo contener la respiración en un rincón de la cocina. La palabra aprendiz me llamó la atención. Cuando mi padre llamaba a alguien aprendiz, de forma casual no significaba una relación de igual a igual, sino que lo consideraba un ser inferior. Esa sola palabra revelaba cómo había tratado a esa persona. Por aquel entonces, el comportamiento de mi padre era claramente extraño. Hacía tiempo que había dejado de trabajar y se pasaba el día sin moverse del sofá frente a la televisión.
Sin embargo, cada vez eran más los días en que nada más llegar a casa se ponía a llamar a alguien desde el salón y a gritar: «Te digo que esperes. El mes que viene seguro». Esas voces llegaban hasta mis oídos mientras fregaba los platos en la cocina. En el buzón empezaron a aparecer varios sobres marrones desconocidos. Una vez encima de la mesa había un papel con las palabras «Último aviso» impresas en rojo. Cuando intenté recogerlo, mi padre me gritó, así que no volví a tocarlo. Era evidente para cualquiera que mi padre estaba acorralado por algo. Por eso intuí que tenía una promesa que quería saldar a toda costa, incluso ofreciendo a su propia hija. Yo misma estaba aturdida. A la mañana siguiente, la puerta de la habitación de Sara estaba abierta de par en par. Al asomarme, vi que faltaban varios vestidos del armario y que sobre el tocador solo se habían llevado los cosméticos caros. Solo quedaban una loción barata y unos algodones. Tampoco estaba el cargador del móvil de la mesilla de noche. Sobre el escritorio había una sola hoja arrancada de un bloc de notas. Casarme con un viejo en paro ni de coña. No me busquéis. La letra, garabateada, era la caligrafía redonda y peculiar de Sara. Tras leerla, dejé el papel suavemente sobre la mesa. Me sorprendió, pero al mismo tiempo, en algún lugar de mi interior lo entendí. Sara siempre era así. Huía de los problemas, y la tarea de limpiar el desastre siempre me tocaba a mí. Mi padre, que se levantó pasado el mediodía, se enfureció al descubrir la huida de Sara. Arrugó el papel de la nota, lo tiró contra la pared y no paró de maldecir. Deambuló por toda la casa llamando al móvil de Sara una y otra vez, pero no parecía que fuera a contestar. Finalmente, como si se hubiera rendido, se desplomó en el sofá del salón y al instante me miró. «Ve tú». Con esa sola frase el aire del salón cambió. Los ojos de mi padre estaban fijos en mí. «Es imposible. Casarme con un desconocido, ni siquiera lo he visto nunca. Es mi honor el que está en juego. ¿Qué se supone que le diga a la persona con la que hice la promesa? Que Sara haya huido también es culpa tuya, culpa mía. ¿Por qué va a ser culpa mía? Porque siempre la estás tratando con superioridad. Se ha ido porque estaba harta de tus aires». Mi padre siempre era así. Creaba una lógica que le convenía y le echaba la culpa de todo a los demás. «No decidas la vida de una persona por una razón así». Grité con todas mis fuerzas, pero mi padre no me escuchaba. «Honor, promesa. Somos familia». Las mismas palabras se alineaban como un muro rebotando mis palabras. Mi padre se levantó del sofá y golpeó la mesa con la palma de la mano. Los platos saltaron con un estruendo. «He dicho que vayas, no queda nadie más». En el fregadero de la cocina todavía estaban los platos de la noche anterior. El envase del ramen instantáneo que se había comido Sara también estaba allí. Una parte de mí, extrañamente calmada, pensó que ni siquiera al huir limpiaba lo que había ensuciado. Esa noche en la cama, aunque cerrara los ojos, la voz de mi padre diciendo «Ve tú», se repetía en mi cabeza. Mientras esté en esta casa, mi vida será siempre así. Esa idea se formó claramente en mi mente. Seré movida por la conveniencia de mi padre, obligada a limpiar los desastres de Sara, y nunca se me permitirá elegir nada por mi propia voluntad. El matrimonio con un hombre desconocido. No sabía qué futuro significaba eso, ni siquiera conocía su cara, pero quizás todavía había más posibilidades que quedándome en esta casa. Al menos podría ir a un lugar que no fuera este. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno en la cocina, se lo dije a mi padre. «De acuerdo». Cuando respondí eso, mi padre solo dijo «Ah», y cogió el mando de la tele. Cerré el grifo, me sequé las manos mojadas en el delantal. Me temblaban ligeramente las yemas de los dedos. El sonido de la última gota cayendo del grifo sonó más lejano que de costumbre. Solo una cosa era segura: puede que hoy fuera la última vez que estuviera en la cocina de esta casa. Desde que le dije a mi padre «de acuerdo», las cosas avanzaron sin que yo lo supiera. Cuando me di cuenta, ya estaba decidido y me habían vestido con un traje que no estaba acostumbrada a llevar. El cuello me apretaba y al mirarme en el espejo me sentí como una extraña. Con ese atuendo me senté en la ceremonia. Fue una ceremonia pequeña solo para la familia. Bueno, ni siquiera se podía llamar familia. En el reservado de un restaurante estaban mi padre,
Algunos de sus conocidos. Sara no estaba, y no había nadie a mi lado. Solo el olor a madera del salón y el vapor de los platos servidos son recuerdos extrañamente vívidos. Fue ese día cuando vi por primera vez la cara del hombre sentado a mi lado, Ricardo Mendoza, 38 años. Tenía un rostro más apacible de lo que esperaba y su voz, aunque grave, era suave. Sostenía los cubiertos con elegancia. Mientras los conocidos de mi padre charlaban, Ricardo bebía su té en silencio. Yo hice lo mismo. De repente me di cuenta de que Ricardo me estaba mirando. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, Ricardo asintió levemente. Solo eso. No pedía nada. Solo fue un pequeño gesto como si reconociera mi existencia. Al terminar la ceremonia, fuimos al apartamento de Ricardo. Sinceramente, me había imaginado un piso viejo y pequeño. Pensaba que era lo normal para la vivienda de un hombre sin trabajo. Sin embargo, me llevó a un apartamento coqueto en un edificio moderno. No era grande, pero había pocas cosas y estaba impecablemente limpio. No había latas de cerveza vacías ni ropa tirada por el suelo como en mi casa. Al quitarme los zapatos y entrar, no se oían gritos ni el sonido de una televisión a todo volumen. Ese silencio me hizo detenerme en seco. Es un piso pequeño y viejo, pero su única ventaja es que es tranquilo. Sí, es muy relajante. Es la primera vez. Ricardo me miró un poco extrañado y solo dijo: «Te acostumbrarás». Mi equipaje eran solo 2 cajas de cartón. Mis 24 años de vida cabían en solo 2 cajas, lo cual me pareció un poco divertido y un poco triste. «Si no te gusta, podemos pensar en mudarnos. De momento úsalo como quieras». Ricardo dijo eso mientras llevaba mis cajas al salón. Cogió la más pesada primero y me pasó la más ligera. Ese gesto casual me provocó un pequeño vuelco en el corazón. Era la primera vez en mi vida que alguien me ayudaba a llevar mis cosas. Desde el primer día intenté ponerme a cocinar, pero Ricardo me detuvo. «Estarás cansada. Hoy cocino yo, tú siéntate». Mientras estaba sentada en el sofá indecisa, oí el sonido de un cuchillo desde la cocina. El ritmo con el que golpeaba la tabla de cortar era constante, revelando una mano experta. Al poco rato apareció con un pescado al horno y una sopa, y 2 pequeños cuencos con guarniciones. La presentación era sencilla, pero el sabor era bueno. En el momento en que el aroma agridulce del pescado me llegó a la nariz, la cocina de mi madre me vino a la mente por un instante, pero desapareció de inmediato. «Está bueno. Lo he hecho un poco más dulce de lo normal. Está delicioso. ¿Cómo lo has sazonado?» «Le pongo un poco más de azúcar y la salsa de soja la añado después. El truco es hacerlo a fuego lento para que no se queme». Ricardo, mientras comía de su plato, parecía volverse un poco más hablador solo cuando hablaba de cocina. Pero en cuanto la conversación cambiaba a otro tema, se callaba como si buscara las palabras. Fue entonces cuando pensé por primera vez que quizás Ricardo tampoco sabía de qué hablar. Nos sentamos frente a la mesa y comimos. Solo el sonido de los cubiertos tocando los platos y el del segundero del reloj resonaban en el salón. Sorprendentemente no era incómodo. «Yo fregaré los platos». «No, hoy déjalo. A partir de mañana decidimos cómo repartirnos las tareas». Sin agobios. Saber que el silencio no contenía ira ni mal humor hacía que la comida fuera así de tranquila. Lo descubrí por primera vez. «Gracias. Oye, sobre el dormitorio. Usa tú la habitación del fondo. Yo dormiré en el salón, no te preocupes». Y dicho y hecho, llevó una manta al sofá del salón. No me pedía nada. No me obligaba a nada. Sin saber si esa era la forma normal de un matrimonio, cerré la puerta de la habitación que me había preparado. Al tumbarme en la cama, el aire limpio de la nueva habitación me rozó la piel. Del otro lado de la pared no llegaba ni un solo ruido. Las sábanas estaban impecables y la almohada era blanda. Fue la noche más silenciosa de mi vida, pero en contraste con esa comodidad, mi cuerpo estaba tenso. Me di cuenta de que tenía los hombros encogidos y apretaba la mandíbula. Cuando me tratan con amabilidad, ¿qué será lo siguiente que me quiten? Es una reacción grabada en el cuerpo que no desaparece fácilmente. Las noches en que mi padre, con una copa en la mano, me hablaba de buen humor a la mañana siguiente, siempre salía el tema del dinero.
El día después de que Sara me diera las gracias de forma inusual, me pidió el doble de dinero. Después de la amabilidad, siempre hay un precio que pagar. Esa es la ley que mi cuerpo ha aprendido en estos 24 años. Ricardo de momento no me ha pedido nada. Pero que sea de momento no significa que vaya a ser así para siempre. Aferrada a las sábanas hundí la cara en la almohada. Había pasado una semana desde la boda. Los primeros días caminaba junto a Ricardo hasta la estación. Desde allí yo cogía el tren para ir al trabajo, pero en los últimos días había empezado a llevarme en coche. A veces incluso venía a recogerme por la tarde. La nevera siempre estaba llena de comida y Ricardo me esperaba con la cena preparada. Al abrir la puerta, al volver a casa, un suave aroma a estofado o pescado al horno me recibía. En mi antigua casa, lo que me recibía era una mesa desordenada y los ronquidos de mi padre, así que la diferencia me desconcertaba cada día. Me sabe mal, yo también quiero ayudar. Cuando le dije eso, Ricardo respondió mientras se secaba las manos en un paño de cocina. Estás cansada del trabajo, no tienes que forzarte. Con que ayudes cuando te apetezca es suficiente. No tienes que forzarte. Todavía no sabía cómo aceptar esas palabras. En mi antigua casa lo normal era moverse cuando me lo ordenaban, observar el humor de los demás, anticipar qué sería lo siguiente que me pedirían. Esa era mi vida diaria. Aquí eso no existía. No había necesidad de observar el humor de nadie, ni la obligación de meterme en la cocina. Tampoco se oía la voz que exigía el sueldo. En mi cabeza entendía que eso era lo normal, pero mi cuerpo todavía no se había adaptado. Por la mañana, cuando me ponía los zapatos en la entrada, el simple hecho de que Ricardo dijera «que te vaya bien» me encogía el corazón. No podía quitarme de encima la ansiedad de sentir que tenía que devolverle algo. Ricardo, después de recoger el desayuno, solía pasar el tiempo leyendo en el salón. No sabía qué tipo de libro era. Tenía ganas de preguntarle, pero todavía no sabía cómo manejar la distancia entre nosotros, así que salía por la puerta diciendo solo «me voy». Fue por esa época cuando las incongruencias empezaron a acumularse. El conserje que nos cruzábamos en el portal del edificio al ver a Ricardo se enderezaba y bajaba la cabeza. Era un saludo demasiado respetuoso para un simple residente. El repartidor de paquetes también se inclinaba profundamente y decía «Señor Mendoza, gracias por todo como siempre». Cuando fui a recoger algo a la tintorería del barrio, el dueño se ofreció amablemente a llevárnoslo a casa cuando quisiéramos si éramos de la casa del señor Mendoza. Eran cosas pequeñas. Pero a medida que se iban sumando empecé a darme cuenta poco a poco de que este hombre tenía algo que yo no conocía. A la hora de la cena también hubo un pequeño descubrimiento. La comida de Ricardo era diferente cada día. No solo cocinaba platos tradicionales, sino también pasta o sopas. Solo con ver cómo preparaba un caldo era evidente que era demasiado experto para ser autodidacta. Por cierto, ¿dónde aprendiste a cocinar? El pescado del otro día estaba buenísimo y me sorprende lo bien que te manejas. Es que viví solo mucho tiempo, así que no me quedaba más remedio que cocinar para mí. Al principio era un desastre. Una vez le eché azúcar a la sopa y otra vez quemé un curry y tuve que tirar la olla entera. Ricardo lo dijo riendo. Cuando reía, se le formaban pequeñas arrugas en las comisuras de los ojos y su rostro adquiría una expresión ligeramente diferente a la habitual y tranquila. Yo, contagiada, también sonreí un poco. Fue la primera vez que reí con él. Pasaron unos días más. Una mañana Ricardo me dijo que tenía un recado por la tarde y salió antes de lo habitual. Sabía que a veces salía por la tarde, pero todavía no me atrevía a preguntarle dónde iba o qué hacía. Sentía que si preguntaba el contorno de esta vida tranquila se desmoronaría. Ese día en el trabajo una compañera me habló. El marido de Elena es el que viene a buscarte siempre, no el que va en ese coche. Es impresa, ¿verdad? Parece bastante. Bueno, ¿a qué se dedica tu marido, pues? Ahora mismo no está trabajando en ningún sitio. ¿Qué? ¿En serio? Con ese coche y sin trabajo, ahí hay algo raro seguro. Me reí para disimular but en mi cabeza, la misma pregunta daba vueltas sin cesar. Por la tarde no pude concentrarme en el trabajo. Las palabras de mi compañera, ahí hay algo raro seguro, se repetían en mi cabeza. Salí por la puerta de empleados de la empresa después de mi hora. Hoy se suponía que no venía a buscarme.
Sin embargo, había un Mercedes negro desconocido aparcado. Era diferente al coche de Ricardo, más grande y los cristales de las ventanillas eran oscuros. Del asiento del conductor bajó un joven trajeado y me hizo una respetuosa inclinación de cabeza. He venido a recogerla por encargo del señor Mendoza. Señor Mendoza. ¿De quién me habla? Del señor Ricardo Mendoza? Ricardo es el apellido de mi marido, pero no conocía a ningún Ricardo al que se refirieran como señor de esa manera. Disculpe, ¿quién es usted? El hombre sacó una tarjeta de visita del bolsillo de su chaqueta y me la ofreció con ambas manos. En ella estaba impreso el nombre de una empresa que no había visto en mi vida y un logotipo con el apellido de Ricardo. En cuanto la cogí y la miré, mis ojos se quedaron fijos en ella. Releí las letras una y otra vez, pero no era un error. Es de la empresa del señor Mendoza. No se preocupe, por favor. La acompaño al coche. Mientras miraba fijamente el nombre de la empresa impreso en la tarjeta, me subí al asiento trasero. Olía a cuero. Cuando la puerta se cerró, el ruido del exterior desapareció de repente, y en el silencio absoluto solo oía mi propia respiración. El mismo pájaro no paraba de dar vueltas en mi cabeza. Al llegar al apartamento, Ricardo estaba esperando en la entrada. Me ofreció las zapatillas como siempre, pero mis manos se detuvieron al intentar quitarme los zapatos. ¿Quién era ese hombre? Es un chofer que nos ayuda desde hace mucho tiempo. Hoy no podía ir a buscarte yo, así que le pedí el favor. Siento haberte asustado. Chofer. Esa palabra rebotó en mi cabeza una y otra vez. Una persona que tiene un chofer particular, ese coche enorme, una tarjeta de visita con él, nombre de una empresa que no había visto en mi vida, era algo muy alejado de la palabra sin trabajo. Es decir, no era la persona que yo pensaba. Más bien podría ser alguien que estaba en el extremo opuesto. Me quité los zapatos y entré. En el salón la cena estaba servida con platos humeantes sobre la mesa. La misma escena de siempre. Pero más allá había un mundo que yo no conocía, y no podía conectar ese mundo con este hombre de rostro tranquilo. No pude preguntar más. Ricardo tampoco dijo nada más, solo, la cena está lista, y volvió a la cocina. Esa noche, mientras fregaba las tazas, me pregunté a mí misma, estoy haciendo lo mismo de siempre. Me trago mis dudas para no crear problemas. Igual que cuando vivía en casa de mi padre. Tengo preguntas pero no pregunto. Quiero saber cosas pero no intento saberlas. Pensaba que así me protegía, pero en realidad solo me estaba encerrando. ¿Qué ha cambiado desde que escondía el bocadillo en el fondo de la mochila? Entonces no hablaba porque nadie me escuchaba. Ahora no hablo porque me da miedo preguntar. La razón es diferente, pero el resultado es el mismo. Cerré el grifo y me sequé las manos mojadas en una toalla. Así no puede ser. Lo dije en voz baja, una voz que nadie oyó. Pero mis oídos sí la escucharon. Esta vez preguntaré yo, sobre Ricardo, sobre esta vida. Lo preguntaré con mi propia boca. Cuando tomé esa decisión, sentí que la taza que estaba secando pesaba un poco menos. Después de cenar todavía quedaban 2 tazas sobre la mesa. Ricardo miraba distraídamente por la ventana mientras bebía su café. Yo, con la taza entre las manos, llevaba un buen rato buscando las palabras. Anoche en la cocina me había dicho a mí misma, así no puede ser. Si me quedaba callada ahora volvería a hacer lo mismo de siempre. Oye, ¿puedo preguntarte una cosa? Ricardo se giró hacia mí. Hubo unos segundos de silencio y luego dejó la taza lentamente sobre la mesa. Estaba pensando en contártelo todo. En su voz se percibía algo parecido a la determinación. Ricardo empezó a hablar por iniciativa propia. Contó que en la universidad había fundado una empresa con 2 amigos. Usaron un viejo piso como oficina, fracasaron varias veces y se quedaron sin fondos. Hubo noches en las que no podían pagar la luz y tuvieron que escribir propuestas a la luz de las velas. Aún así, continuaron porque querían un lugar donde poder valerse por sí mismos, dijo Ricardo. Tras varios años el negocio despegó y el número de empleados aumentó. Crecieron los clientes y se mudaron de oficina. Ricardo, mientras estaba al frente de la gestión, también se dedicaba a formar a la persona que sería su mano derecha. Y ahora le he cedido la dirección a un subordinado de confianza, y me he retirado. Se llama Álvaro Torres, es el hombre en quien más confío. Retirado. Esa palabra me cayó como una losa en el pecho. Creó una empresa, la hizo crecer,
formó a gente y la dejó ir. La voz de Ricardo era monótona, pero podía imaginar cuánto tiempo y esfuerzo había detrás de esas palabras. Mientras yo fregaba platos y doblaba la ropa en casa de mis padres, este hombre había construido un mundo completamente diferente. Ahora vivo con el dinero que gané en mi época de empresario. No vivo con lujos, pero no tengo problemas para llegar a fin de mes aunque no trabaje. Entonces eso de que no tienes trabajo, es verdad que no trabajo para ninguna empresa, pero es un poco diferente al concepto que la gente tiene de sin trabajo. Me sorprendió, pero extrañamente no me sentí engañada. Ricardo nunca había dicho que fuera pobre. Ahora entiendo que si le hubiera preguntado, me habría respondido. Fui yo la que creyó ciegamente sus palabras y se hizo una idea equivocada. La nota de Sara que decía, un viejo en paro, y la frase de mi padre, no tiene trabajo fijo. Basándome solo en eso, había juzgado a la persona que era Ricardo. Ricardo bebió un sorbo de café y volvió a dejar la taza sobre la mesa. El pequeño sonido de la porcelana al tocar el tablero resonó en el silencioso salón. Pero todavía queda lo más importante. La voz de Ricardo se volvió un poco más grave al decir eso. Fuera las farolas empezaban a encenderse una a una. La relación entre Javier y yo, y la verdadera historia de este matrimonio. El perfil de Ricardo se dibujaba en la frontera entre la luz anaranjada del interior y la luz azulada que entraba por la ventana. Hace unos 10 años, Ricardo volvió a su ciudad natal para un funeral, y Javier se le acercó. Javier sonreía. Se acercó con cara de nostalgia fingiendo recordar viejos tiempos, pero enseguida empezó a pedirle dinero. Javier no se acordaba de mí, o más bien no creía que yo fuera alguien digno de recordar. Ricardo se detuvo un momento. Digno de recordar. En ese momento todavía no entendía el significado exacto de esas palabras, pero sentí que algo duro atravesaba el fondo de su voz. Ricardo dijo que había redactado un contrato. Puso por escrito la cantidad que le prestó a Javier y las condiciones de devolución. Entonces fue el propio Javier quien propuso saldar la deuda entregándole a su hija si no podía pagar. Él mismo lo propuso. Pensó que si usaba a su hija, la deuda desaparecería. Yo lo dejé por escrito. Me quedé sin palabras. Mi padre había propuesto él mismo la condición de entregar a su hija. No porque alguien le obligara, sino por su propia decisión, había utilizado la vida de su hija como moneda de cambio. Por supuesto, un contrato así no tiene validez legal. Pero Javier estaba convencido de que sí la tenía. No conoce la ley, es de los que piensan que si pones un sello en un papel todo vale. La cara de mi padre apareció en mi mente. Su imagen golpeando la mesa y gritando. Su voz repitiendo, es una promesa. Esa promesa era este contrato. Ahora entendía que mi padre estaba realmente acorralado. Pero al mismo tiempo entendí claramente que no tuvo ningún reparo en usar a su hija como moneda de cambio. Más bien fue lo primero que se le ocurrió como la forma más fácil de saldar su deuda. El café de la taza se había enfriado. Bebí un sorbo y mientras sentía el amargor en la garganta, pregunté. Al principio fue por venganza, ¿verdad? Ricardo no apartó la mirada. Sí, si te soy sincero, al principio era por venganza contra Javier. Al oír esas palabras me sorprendió no sentirme alterada. La extrañeza del contrato, la razón por la que Ricardo aceptó tan fácilmente las condiciones de mi padre, todo encajaba si se unía con el hilo de su marea, la venganza. ¿Pero por qué venganza? Cuando le pregunté, Ricardo, tras una breve pausa, empezó a hablar con voz monótona. Contó que de niño perdió a sus padres y fue criado por unos parientes. Fue entonces cuando Javier se fijó en él y le quitó todo su dinero y sus pertenencias. Siendo un niño no tenía forma de defenderse. Hablaba de ello como si fuera la historia de un extraño, y ahora esa misma persona le ofrecía a su hija a cambio de una deuda. Por eso, al principio pensó en aprovecharse de la situación. Ricardo se detuvo un momento y me miró. Su tono de voz cambió ligeramente. Pero tú no tienes nada que ver con Javier. Te he involucrado en mi historia pasada. Siento mucho haberlo hecho. No esperaba que se disculpara. El hecho de que la persona que tenía delante se estuviera disculpando era mucho más increíble que el hecho de haber sido utilizada como una herramienta por mi padre.
A pesar de que yo estaba en una posición en la que podría haberle acusado de haberme utilizado, este hombre admitía su culpa y agachaba la cabeza. Respondía honestamente incluso a las preguntas incómodas. Era algo que ni mi padre ni Sara habían hecho nunca. Cuando le pregunté cuándo habían cambiado sus sentimientos, Ricardo respondió que fue el día de la ceremonia. Su voz se suavizó un poco. No dejabas de mirar las caras de los demás. Te dabas cuenta de cosas que nadie te decía, pero te callabas y sonreías. Tenías la misma cara que yo cuando era joven, la misma cara que yo cuando era joven. Todavía no entendía del todo el significado de esas palabras. Ricardo no contó esa noche los detalles de su venganza. Algún día te lo contaré todo. Pero esta noche solo quería decirte esto. Ricardo dijo eso y dejó un sobre la mesa. Un sobre blanco. Dentro había una solicitud de matrimonio con los nombres de ambos. Todavía no he presentado la solicitud de matrimonio. Te la doy a ti. Tú decides si la presentas o no. La ceremonia se había celebrado, pero el papeleo no se había hecho. Es decir, legalmente todavía no éramos marido y mujer. Me di cuenta de eso por primera vez. Durante la ceremonia no tenía tiempo para pensar. Me puse el traje que me dijeron, me senté donde me dijeron y agaché la cabeza cuando me lo dijeron. Ni se me pasó por la cabeza el tema de la solicitud. Finalmente entendí que Ricardo lo había planeado así desde el principio. No había presentado la solicitud para dejarme a mí el derecho a elegir. Esta última semana no me había pedido nada, no me había obligado a nada, solo me preparaba la comida y me llevaba y traía del trabajo. Todo era una extensión de eso. Estaba esperando a que yo pudiera tomar mi propia decisión, poder elegir por mí misma sin que nadie me obligue. Para mí, a quien siempre le habían decidido la educación, el trabajo y el matrimonio, algo tan básico parecía deslumbrante. No puedo decidirlo ahora mismo, pero quiero pensarlo sin huir. Está bien, esperaré todo lo que haga falta. La voz de Ricardo era tranquila. No había ni rastro de prisa. Toqué el borde de la solicitud de matrimonio. Era un papel fino, pero pesaba mucho. Pero era un peso completamente diferente al que mi padre me había impuesto. Aquel era el peso de haber sido privada de opciones. El peso que sentía ahora en la palma de mi mano era el peso de poder elegir. Dejé el sobre la mesa y miré a Ricardo a la cara. Él ya estaba mirando por la ventana y no pareció darse cuenta de mi mirada. Su perfil era sereno, el rostro de alguien que espera. Me terminé el resto del café frío y llevé la taza al fregadero. La misma cocina, el mismo grifo, la misma toalla que ayer, pero algo era diferente. Abrí el grifo y me miré las yemas de los dedos. ¿Presentaré esta solicitud de matrimonio o no? Todavía no tenía la respuesta. Pero la decisión era mía. Solo eso me calentaba el pecho con un suave calor. Después de conocer la verdadera identidad de Ricardo, el paisaje de mi vida cambió. Aunque para ser exactos, la actitud de Ricardo no cambió en absoluto. Por la mañana me llevaba en coche al trabajo, por la noche me esperaba con la cena preparada. Si yo decía que también quería ayudar, me decía, entonces cocinemos juntos, y se ponía a mi lado. Incluso después de saber que era el antiguo director de una empresa de éxito, la vida diaria de este hombre era sorprendentemente tranquila. La que había cambiado era yo. Saber la verdad sobre Ricardo eliminó una de mis ansiedades. Este hombre no tenía intención de ocultarme nada desde el principio. Solo saber eso hizo que el que te vaya bien de la mañana sonara un poco más sincero. Pero empezaba a surgir otro problema. Cuando empezaba a acostumbrarme a la vida, cometí un error en el trabajo. Me equivoqué en una cifra de un documento que enviaba a un cliente, y mi jefe me lo señaló. No fue un problema grave, pero en el tren de vuelta a casa estuve todo el rato con la cabeza gacha. Me miré las manos. Con estas manos me había equivocado al teclear. Solo eso se había convertido en un nudo pesado en mi garganta. Al abrir la puerta del salón, Ricardo asomó la cabeza desde la cocina. «Bienvenida. Tienes mala cara, ¿estás bien?». Respondí por reflejo. «Estoy bien». Después de responder me di cuenta de mi reacción. Digo que estoy bien cuando no lo estoy. No es que quiera mentir, es que el camino para expresar la verdad no existe dentro de mí. En mi antigua casa, si decía que tenía un problema me gritaban, si me quejaba me decían que no me quejara. Estoy bien, no era una mentira sino un reflejo de supervivencia.
Y todavía seguía ahí. Ricardo, que estaba a punto de volver a la cocina, se detuvo. Luego, sin decir nada, empezó a poner una tetera al fuego. Me quité los zapatos y me senté en el sofá. Permanecimos en silencio un rato. Solo se oía el pequeño ruido de la tetera hirviendo, y como si ese sonido me empujara, mi boca se movió. La verdad es que hoy he metido un poco la pata en el trabajo. Antes de terminar de hablar me preparé, para que me gritaran, se decepcionaran, me culparan. Mi cuerpo predecía que una de esas cosas vendría. Mis hombros se encogían solos y mi espalda se curvaba. La misma postura que había repetido desde los 5 años. Vaya, ha sido un día duro, ¿eh? Pero si te has dado cuenta, y lo has comunicado, eso no es un error, es un aprendizaje. Gracias por contármelo. Ricardo solo dijo eso, y me sirvió té caliente en una taza. El vapor subía lentamente. Sostuve la taza con ambas manos. El calor de la cerámica se filtró en mis dedos fríos. No, me gritó. No se decepcionó. No me menospreció diciendo que no era para tanto. Solo me dijo, ha sido un día duro. Solo eso se extendió por mi pecho y mi vista se nubló. Me llevé la taza a los labios a toda prisa y disimulé con el calor del té. Esa noche en la cama lloré. Que no me gritaran, que no me culparan por un error, que me preguntaran si estaba bien. Lloré sin parar por cosas tan triviales. Las lágrimas simplemente rodaban por mis mejillas y caían sobre la almohada. El fin de semana, Ricardo propuso ir de compras. Fuimos caminando juntos al supermercado del barrio. Ricardo caminaba a mi lado sin decir nada en particular. Pero ese silencio era diferente al de mi antigua casa. No había la presión de tener que decir algo. Solo caminábamos juntos. Era solo eso. Cuando las puertas automáticas del supermercado se abrieron, nos llegó el olor a pan recién hecho. Cogí una cesta y fuimos primero a la sección de verduras. Ricardo cogió una cebolla y mientras comprobaba el estado de la piel dijo, «Coge lo que quieras. No te preocupes por el presupuesto, elige lo que te apetezca comer. Lo que quieras, lo que te apetezca». Esas palabras me calaron más hondo de lo que esperaba. Probablemente era la primera vez en mi vida que me decían que podía elegir algo solo para mí. En mi antigua casa, la comida se compraba con lo que sobraba del dinero del bar de mi padre. Con un presupuesto limitado elegía solo lo que era más abundante y barato. El criterio no era si me gustaba o no, sino si llenaba el estómago o no. Brotes de soja, tofu, pechuga de pollo de oferta. Esa era la compra que yo conocía. Caminando por los pasillos junto a Ricardo, miraba las estanterías. La de los condimentos, la de las conservas, la de la pasta. Mirara donde mirara, mis manos no se movían. Ah, este aceite de oliva está buenísimo. Para la pasta este grosor es perfecto y solo con mezclarlo con tomate en lata queda bastante bien. Ricardo hablaba animadamente frente a la estantería, pero de repente me miró y al darse cuenta de que yo no había cogido nada, se calló y puso una cara un poco preocupada. Intentó decir algo, pero como no sabía qué decir, al final solo dijo, «Mira con calma», y se fue hacia la sección de carnes. Me detuve frente a la sección de comida preparada. Croquetas, pollo frito, carne guisada, ensaladas. Mirara lo que mirara, mis manos no se movían. Si alguien me hubiera dicho, «Compra esto», me habría movido sin dudar. Pero cuando se trataba de lo que yo quería comer, mi mente se quedaba en blanco. De pie frente a la estantería me di cuenta por primera vez de que nunca había elegido nada basándome en el criterio del gusto. No sé cuánto tiempo pasó. Pareció mucho, pero también pareció que fueron solo unos minutos. Finalmente estiré la mano y cogí un solo envase. Pollo en salsa de tomate. No sé por qué lo elegí. Simplemente el color rojo del envase me llamó la atención y mi mano se movió. Ricardo lo vio y sonrió. Buena elección. Pollo en salsa de tomate. Con pollo quedará buenísimo. Fue una frase natural, como si quisiera disfrutar conmigo de lo que yo había elegido. Solo eso hizo que mi pecho se sintiera un poco más ligero. Esa noche pusimos la comida que habíamos comprado sobre la mesa y preparamos la cena juntos. Ricardo cortaba las verduras y yo doraba el pollo en la sartén. Abrí una lata de tomate y lo pusimos a cocer a fuego lento. Había estado en la cocina desde niña, pero esa noche era diferente.
No cocinaba porque me lo ordenaran, sino que estaba cocinando con mis propias manos los ingredientes que yo había elegido porque quería comerlos. El pollo se doró y se hundió en la salsa de tomate. Las burbujas subían y un vapor agridulce llenaba la cocina. Ricardo, que estaba a mi lado preparando la ensalada, dijo: «¡Qué bien huele!». Pensaba que cocinar era una obligación, una de las interminables tareas del hogar que había seguido haciendo cada día desde los 5 años. Pero esa noche, mientras veía cómo la salsa de tomate se reducía en la sartén, sentí por primera vez algo diferente. No era una obligación, lo estaba haciendo para mí. Solo eso hacía que me sintiera tan diferente. Lo que preparamos no fue nada del otro mundo. El pollo en salsa de tomate, la ensalada que había hecho Ricardo y arroz recién hecho. Pero cuando di el primer bocado, en el momento en que la comida entró en mi boca, sentí que mi cuerpo se relajaba. Está buenísimo. La acidez del tomate y el sabor del pollo están en su punto justo. Elena, se te da bien la cocina. ¿Qué va? Solo he seguido la receta. Saber seguir una receta ya es tener buena mano. Yo al principio, aunque siguiera la receta, se me quemaba todo. Por alguna razón se me hizo un nudo en la garganta y me metí un bocado de arroz en la boca a toda prisa. Ricardo, no sé si se dio cuenta o no dijo nada, y siguió comiendo de su plato. Después de comer fregamos los platos juntos. Ricardo fregaba y yo secaba. El sonido del agua y el ligero tintineo de los platos al apilarse. Ese tiempo para mí ahora era un lujo. Elegir algo por mí misma, cocinarlo con mis propias manos y saborearlo con mi propia boca. Había vivido 24 años sin saber que eso podía ser tan gratificante. Cuando llevaba un mes viviendo con Ricardo, empezaron a producirse pequeños cambios. Empezamos a preparar el desayuno juntos. Ricardo hacía los huevos y yo la sopa. La distancia en la cocina, que al principio era incómoda, se había vuelto natural, y sin darnos cuenta, habíamos establecido un orden en el que si yo usaba la tabla de cortar, luego la usaba él. No lo habíamos decidido con palabras. Simplemente ocurrió. Los fines de semana también empezamos a ir de compras juntos más a menudo. Desde que elegí el pollo en salsa de tomate en el supermercado, había empezado a pensar poco a poco en lo que me apetecía comer. Todavía me llevaba tiempo. A veces me quedaba parada frente a una estantería un buen rato, pero ya no me quedaba paralizada. La semana pasada hice una crema de calabaza por mi cuenta. Ricardo me dijo: «Está buenísima, hazla otra vez». Y apunté la receta en un bloc de notas. Esos pequeños detalles se iban acumulando en mi día a día. También empecé a acostumbrarme un poco más al trabajo. Las llamadas a los clientes ya no me ponían tan nerviosa y ya no me daba miedo hacerle preguntas a mi jefe. Eran cosas pequeñas, pero la acumulación de no tener miedo era más grande de lo que pensaba. Ese día el cierre de mes se alargó y salí tarde del trabajo. Por la mañana le había dicho a Ricardo que llegaría tarde y que no hacía falta que viniera a buscarme. Fue al salir de una tienda de conveniencia de la estación después de comprar un té caliente. Elena? Me giré y vi a Sara. Era la primera vez que nos veíamos desde que me fui de casa. Bajo la luz de una farola, Sara llevaba ropa llamativa, pero si te fijabas bien, las bolitas en los puños eran evidentes. Los tacones de sus zapatos también estaban gastados y uno estaba torcido. Llevaba el pelo rizado, pero las puntas estaban secas y estropeadas. Aparentaba como siempre, pero había signos de descuido por todas partes. «Hola, ¿qué tal estás?». Cuando le dije eso, Sara me miró de arriba a abajo. El abrigo y el bolso los había comprado yo misma después de empezar a vivir con Ricardo. No eran caros, pero mi aspecto cuidado debió de llamarle la atención porque su expresión vaciló por un instante. La mirada de Sara se detuvo en mi mano izquierda. No llevaba nada en el dedo anular. Todavía no había presentado la solicitud de matrimonio y no tenía anillo, pero creo que lo que Sara miraba no era el anillo, sino mi mano. Una mano cuidada, sin asperezas. Diferente a la mano agrietada de cuando fregaba los platos todos los días en casa. Al darse cuenta de eso, Sara se mordió el labio por un instante, pero enseguida recuperó su expresión habitual y se rió con desdén. «Tú sí que todavía sigues con ese que no trabaja, haciéndole la comida y la colada todos los días igual que en casa. Vaya trabajito tienes. Antes me habría quedado callada y con la cabeza gacha».
Habría aceptado las palabras de Sara, las habría guardado en mi interior y habría seguido adelante sin decir nada. Esa era mi forma de hacer las cosas. Pero ahora era diferente. No te preocupes por mí. Estoy aquí porque yo lo he elegido. Respondí solo eso y empecé a andar. No me giré. Oía el ritmo constante de mis pasos sobre las baldosas de la plaza de la estación. El corazón me latía un poco más rápido, pero no me temblaban las manos. Mientras sostenía la botella de té que había comprado, pasé por los tornos de la estación. En el andén esperando el tren, el viento frío de la noche me golpeó la cara. Al exhalar mi aliento, se convirtió en vaho blanco. Las palabras de Sara no me habían llegado al corazón como antes. Me pareció extraño. En la época de aquella casa, una sola de sus frases me habría afectado durante días. Habría pasado noches en vela, dándole vueltas al tono burlón de «vaya, trabajito tienes», y culpándome a mí misma. Pero ahora las ganas de llegar a casa y contarle a Ricardo lo de hoy eran más fuertes que las palabras de Sara. En el tren me sorprendió mi propio cambio. Quiero contárselo. Cuando te pasa algo malo no te lo tragas en silencio, sino que tienes a alguien a quien quieres contárselo. Solo eso hace que el peso en el pecho sea completamente diferente. Llegué al edificio y pasé por el portal. Al abrir la puerta, la luz del salón estaba encendida y de la cocina llegaba un olor a caldo. Ricardo parecía estar preparando cocido. El vapor salía por el hueco de la tapa de la olla. Bienvenida. Has llegado tarde. Estarás cansada. Mientras me quitaba el abrigo abrí la boca. Hoy me he encontrado con mi hermana. Me di cuenta después de decirlo. Antes me habría callado. Aunque me pasara algo malo, para no preocupar para lo que fuera, lo habría tapado con un «estoy bien». Igual que cuando escondía el bocadillo en el fondo de la mochila, tenía la costumbre de esconder también las cosas malas. Pero hoy, al abrir la puerta, las palabras salieron solas. No pensé en esconderlo ni en tragármelo. Simplemente quise contárselo a Ricardo. Solo eso. Ricardo bajó el fuego de la olla y se giró hacia mí. «¿Estás bien?» Su voz era tranquila, sin intención de indagar. Entendí que no pensaba preguntarme dónde nos habíamos encontrado o qué me había dicho. Solo quería asegurarse de que yo no estuviera herida. Sí, estoy bien. Esta vez el «estoy bien» no era una mentira, tampoco un reflejo. Realmente estaba bien. No es que no me hubiera afectado, sino que aunque hubiera afectado, se me había pasado rápido. Sería más exacto decirlo así. Ricardo sonrió un poco y dijo: «Ah, vale. Solo eso». Pero yo lo entendí. Ricardo se había dado cuenta de mi cambio, de que había hablado por mí misma, de que mi voz no temblaba, de que no bajaba la mirada. No decía nada porque no era necesario. Se transmitía sin palabras. Nos sentamos a la mesa y comimos el cocido. El nabo estaba tan tierno que se deshacía solo con tocarlo con los cubiertos. Creo que se ha cocido un poco de más. Se ha deshecho el nabo y tiene mala pinta. Está perfecto. Me gusta así, con el sabor bien impregnado. En mi antigua casa nunca hacíamos cocido con nabo. A mi padre no le gustaba, pues a partir de ahora será un plato fijo en casa. Me pregunté desde cuándo no decía «me gusta» por mi cuenta. Durante la comida, Ricardo preguntó casualmente: «¿Tu hermana siempre ha sido así contigo? ¿O cambió en algún momento?» «Siempre, desde que éramos pequeñas. Mi hermana nunca hacía nada y me lo endosaba todo a mí como si fuera lo más normal del mundo. Pero últimamente ya no me afecta tanto. No sé por qué. No hace falta que lo sepas. Con que sepas que has cambiado es suficiente. La razón ya vendrá después». Ricardo dijo eso y partió un huevo del cocido con los cubiertos. La yema se derramó en el caldo y salió vapor. No respondí a sus palabras. Solo sentí que mis sentimientos crispados se iban calmando poco a poco. Con que sepas que has cambiado es suficiente. Quizás sea así. Aunque no sepa la razón, estoy cambiando sin duda. Cogí otro trozo de nabo y lo mastiqué lentamente. Estaba impregnado de caldo y se deshacía en la lengua. Tener noches en las que puedo hablar con alguien de lo que me ha pasado hoy mientras como algo caliente. En la mesa de mi antigua casa, las conversaciones eran solo peticiones o quejas hacia alguien. Ahora aquí, el tiempo era completamente diferente. Después de cenar, mientras fregaba los platos en la cocina, miré por la ventana.
La luz del pasillo del edificio se reflejaba en el cristal del edificio de al lado. El reencuentro con Sara fue una casualidad, pero gracias a él me di cuenta de mi propio cambio. Un suceso que antes me habría tragado en silencio, ahora había podido contárselo a Ricardo. Parecía algo pequeño, pero para mí era un gran paso. Sin embargo, en ese momento todavía no sabía que ese reencuentro casual provocaría ondas mucho mayores más adelante. Unos días después del reencuentro en la estación, empezó el acoso. Primero fue en las redes sociales. En una cuenta que apenas usaba, tenía un mensaje de un desconocido. El número de notificaciones marcaba un 3, así que lo abrí pensando qué podría ser. ¿No te da vergüenza casarte por dinero? La mujer que le robó el novio a su hermana. No te vengas arriba que vives a costa de un parado. Se me helaron las yemas de los dedos. En los comentarios había palabras similares. Los nombres de las cuentas eran todos desconocidos, pero el contenido estaba escrito por alguien que conocía nuestra situación familiar. La expresión «el novio de su hermana», la palabra «robar». No hacía falta pensar mucho para saber quién escribía esto. Después de cenar le enseñé la pantalla de mi móvil a Ricardo. La luz del móvil colocado sobre la mesa iluminaba nuestras caras con un tono azulado. «Quiero que veas esto». Ricardo se desplazó por la pantalla sin cambiar de expresión y tomó una captura de pantalla. Lo hizo con una soltura que revelaba a alguien que conoce la importancia de guardar pruebas. A mí también me han llegado. Ricardo me enseñó su móvil. Había una serie de mensajes directos enviados con el nombre de Sara. En realidad se suponía que iba a ir yo. Elena se casó porque mi padre la obligó, lo hizo a regañadientes. Yo podría cuidar mucho mejor de usted, señor Ricardo. Al leer el texto se me heló la sangre. Entendía perfectamente la intención de Sara, desprestigiarme para ocupar ella mi lugar. Los mensajes en los que me insultaba sin saber la verdadera identidad de Ricardo y los mensajes en los que se insinuaba directamente a él. Sara ni siquiera se daría cuenta de la contradicción de enviar ambos a la vez. Aquella noche en la estación cuando nos cruzamos, Sara me había estado observando. A mí que llevaba un abrigo decente y tenía las manos cuidadas. Quizás leyó algo en eso. ¿Por qué está tan tranquila si vive con un parado? Seguramente eso fue lo que le extrañó. Por eso investigó en las redes sociales y al mismo tiempo intentó acercarse a Ricardo. ¡Qué asco! Se me escapó en voz alta. Me sorprendieron mis propias palabras, pero Ricardo asintió. Has hecho bien en enseñármelo. Mejor que no te lo guardes para ti sola. Con esa sola frase, sentí que se me quitaba un peso de encima. Antes, si me hubiera llegado un mensaje, así lo habría borrado sin decírselo a nadie. Esconder las cosas malas, no crear problemas. Pero ahora no dudé en enseñárselo a Ricardo. Pasaron unos días más. Una tarde, al volver a casa del trabajo, vi una sombra en la entrada del garaje del edificio. Al ver las dos figuras de pie junto a una columna, el corazón me dio un vuelco. Eran mi padre y Sara. Mi padre, todavía con la ropa de trabajo, estaba apoyado en la pared con los brazos cruzados. Sara estaba de pie medio paso por detrás de él mirándome con desprecio. «Mándanos dinero. Y vuelve a casa». El tono de mi padre no había cambiado. Una voz grave, que imponía sus exigencias de forma unilateral. No importaba lo que yo dijera, solo hablaba según su conveniencia. La misma voz que había oído cientos de veces en aquella cocina. Sara, con los brazos cruzados, espetó: «Desde que te fuiste, la casa es un desastre. ¿Quién crees que va a hacer la comida y la colada?». Así que era eso. Lo que le preocupaba a Sara era que al irme yo ya no había nadie que hiciera las tareas del hogar. Su objetivo no era mi bienestar, sino solucionar su propia incomodidad. Mientras buscaba las palabras, oí el sonido del ascensor. Ricardo bajó y se puso a mi lado. No sé cuándo se dio cuenta, pero su posición era natural, medio paso por delante de mí. ¿Recuerdan el contenido del acuerdo? Prohibición de contacto con Elena, prohibición de exigir dinero, prohibición de acercarse a la vivienda. Ahora mismo están incumpliendo las tres. La voz de Ricardo era tranquila, sin ira ni prisa. Solo exponía los hechos. Y por la expresión de mi padre entendí que ese era el tipo de oponente con el que peor se le daba lidiar. Mi padre es fuerte contra quienes le gritan de vuelta, pero no tiene palabras para enfrentarse a alguien que argumenta con lógica y sin mostrar emociones. Mi padre se puso rojo. Sara resopló.
pero ninguno de los dos tenía palabras para rebatir. En ese momento la mirada de Sara se movió. Recorrió los coches aparcados en el garaje y se detuvo frente a uno. El coche negro extranjero que Ricardo conducía todos los días. «Espera un momento. Vosotros habéis salido de ese coche». «No». «¿De quién es?» «Es mío», respondió Ricardo. La cara de Sara cambió. Bajo la luz del fluorescente se veía cómo se le iba el color de la cara. «¿Cómo puedes tener un coche así si estás en paro?» «Esa forma de llamarme no es exacta. No trabajo para ninguna empresa, pero antes dirigía mi propia compañía. Ahora se la he dejado a un subordinado de confianza y estoy retirado». El garaje se quedó en silencio. Solo se oía el zumbido grave de la unidad exterior de un aire acondicionado. La boca de Sara se quedó entreabierta. Mi padre también se había quedado sin palabras. Ambos creían de verdad que Ricardo estaba en paro. Solo por la frase de mi padre, «no trabaja en ningún sitio», no habían investigado ni comprobado nada más. «No puede ser». La voz de Sara sonaba ronca. «Entonces, este piso también es mi casa». La expresión de Sara cambió por momentos. Sorpresa, confusión y por último rabia. Una rabia inequívoca. Cuando ella soñaba con vivir en una casa con vistas al mar, este hombre que tenía delante ya había conseguido mucho más. Y ella, sin saberlo, había huido. «Nadie me dijo eso». «Yo no sabía nada». La voz de Sara se volvió estridente. Sus ojos se movían de un lado a otro. La cara de alguien a quien le han fallado los cálculos. Sara siempre se movía por interés, pero ahora se daba cuenta de que la premisa de sus cálculos estaba equivocada desde la raíz. Si me dicen 38 años y en paro es normal que no quiera, debería haberme casado yo. En el instante en que oí esas palabras, una ira fría y clara surgió desde lo más profundo de mi ser. «Hermana, no fuiste tú la que huyó». Sara contuvo el aliento. «Aproveché para continuar. Incluso dejaste una nota y me lo endosaste a mí. Y ahora dices que deberías haberte casado tú. Eso es algo que tú misma tiraste». Oí mi propia voz con claridad. No temblaba. Era diferente a cuando grité frente a mi padre. Ahora hablaba con mis propias palabras, con mi propia voluntad. Sara no pudo decir nada. Intentó abrir la boca, la cerró, volvió a intentarlo, y al final apartó la cara. La elocuente Sara, sin poder decir una palabra. Solo eso me hizo saber que algo había cambiado. «Váyanse. La próxima vez no habrá advertencia». La voz de Ricardo resonó tranquilamente. Mi padre, murmurando, agarró a Sara del brazo y ambos se fueron del garaje. Sara intentó girarse, pero antes de que nuestras miradas se cruzaran, mi padre la arrastró. Desaparecieron por la esquina. Me quedé de pie en el mismo sitio hasta que sus pasos desaparecieron por completo. Mientras sentía a Ricardo a mi lado, me miré las manos. Tenía marcas de uñas en la palma de haberlas apretado, pero no temblaban. El viento soplaba por el garaje. «Entremos», dijo Ricardo, y pulsó el botón del ascensor. Volvimos a la habitación en silencio y nos sentamos uno al lado del otro en el sofá. Tras un rato de silencio, Ricardo dijo: «Bien dicho». Supe enseguida a qué se refería. A lo que le había dicho a Sara. «Eso es algo que tú misma tiraste». Esas palabras no las había preparado. En el momento en que oí a Sara decir: «Debería haberme casado yo», mi boca se movió sola. Yo misma me sorprendí, no pensaba que fuera capaz de decir algo así. He podido decirlo. Y eso está bien. Ricardo solo dijo eso, y se fue a la cocina. Sentí que iba a preparar té. Mientras miraba su espalda, sentí que algo se ordenaba tranquilamente en mi interior. A la mañana siguiente, el coche de Ricardo apareció con pintadas. Sobre la carrocería negra, alguien había escrito con pintura blanca: «Devuélveme a mi hija Nini». Ricardo, sin cambiar de expresión, tomó fotos y llamó por teléfono enseguida. «Sí, siento molestarte tan temprano. Ven al garaje». La voz de Ricardo era tranquila, pero las venas de la mano con la que sostenía el teléfono se marcaban. Pensé que estaba enfadado. Aunque no lo expresara con la voz, este hombre estaba enfadado. Por mí. Mientras miraba las otras palabras escritas, pensé: la persona que escribió esto cree que soy su hija. Pero en realidad yo no era la hija de esa casa, sino la sirvienta. Nunca me habían tratado como a una hija.
Y aún así escribe, devuélveme. Mi padre no se da cuenta de esa contradicción. Álvaro Torres llegó 30 minutos después de recibir la llamada de Ricardo. Trajeado y con zapatos de cuero, sus pasos al entrar en el garaje eran firmes y decididos. Cuando Ricardo le preguntó si podía encargarse, Álvaro respondió brevemente, por supuesto, y empezó a contactar inmediatamente con la administración del edificio y a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Álvaro no cambió de expresión al ver las pintadas en el coche. Tomó varias fotos desde diferentes ángulos, incluyendo el reloj del garaje, para que se viera la hora. Era el movimiento de alguien acostumbrado a recopilar pruebas. Después de una inspección completa, Álvaro se giró hacia mí e hizo una inclinación de cabeza. No se preocupe, señora. La recopilación de pruebas es mi especialidad. Mientras le veía marchar, Ricardo sonrió levemente. Ese era el que más se dejaba la piel en mi antigua empresa. Se enfadaría si dijera que crié yo. Una persona tan resolutiva que respondía con un por supuesto a su antiguo jefe. Me di cuenta de nuevo de que Ricardo era el tipo de persona que podía construir esa clase de confianza. Después de que Álvaro se fuera, nos quedamos solos en el garaje. Ricardo volvió a mirar las pintadas y suspiró levemente. El coche se puede arreglar, pero la cabeza de la gente que hace estas cosas no se puede arreglar. En sus palabras no había ira, sino más bien un tono de cansancio. Para Ricardo, Javier era una persona que llevaba haciendo lo mismo desde que eran niños. No había cambiado en décadas. Ni tenía intención de cambiar. El autor de las pintadas fue identificado gracias a las cámaras de seguridad y a la cámara del coche era mi padre. No me sorprendió. En cuanto a las calumnias en las redes sociales, una solicitud legal de revelación de datos confirmó que la cuenta era de Sara. Ricardo organizó todas las pruebas y envió un burofax. Al ver la cantidad que figuraba en el documento por los gastos de reparación del coche, la indemnización por incumplimiento de contrato y la compensación por las calumnias, contuve el aliento. Esa noche, con las pruebas extendidas sobre la mesa, Ricardo empezó a hablar en voz baja sobre su pasado con Javier. Contó que de pequeño perdió a sus padres y fue acogido por unos parientes lejanos. No eran ricos, pero pensaba que tener un techo y una cama ya era algo. Cuando entró en el instituto, Javier se fijó en él en el pueblo. Supongo que alguien le dijo que había un chaval serio y sin padres. Al principio eran recados. Ve a comprar esto a la tienda, lleva este paquete. La voz de Ricardo era tranquila. Miraba los documentos sobre la mesa como si hablara del tiempo. Pero las yemas de sus dedos al ordenar los papeles temblaban ligeramente. Solo sus ojos brillaban con una luz intensa. Luego empezó a quitarle la paga, también sus pertenencias. Hubo veces que le echaron la culpa de cosas que no había hecho. Dejó de poder ir a clase. Ricardo se detuvo un momento para beber un sorbo de café. Las venas del dorso de su mano se marcaban. Había algo reprimido tras su voz tranquila. No hacía falta preguntar qué era, porque yo también tenía algo parecido dentro de mí. Al dejar la taza, la porcelana sonó levemente. Creo que la mano de Ricardo tembló un poco. Desde que me acogieron mis parientes, pensaba que no podía darles problemas. Por eso no se lo conté a nadie. Me autoconvencí de que aunque lo contara a nadie, creería las palabras de un niño sin padres. Al oír esas palabras se me hizo un nudo en la garganta. No se lo conté a nadie. Pensaba que aunque lo contara nadie me escucharía. Era exactamente la misma sensación que yo había tenido durante décadas. Aunque replique no me escucharán. Por eso me callo, por eso escondo. La yo de entonces que vivía encogida sin poder decir nada y el Ricardo adolescente que no podía pedir ayuda a nadie. Aunque el tiempo y el lugar fueran diferentes, lo que sentíamos era lo mismo. Recordé las palabras que Ricardo dijo el día de la ceremonia. Tenías la misma cara que yo cuando era joven. Ahora por fin entendía el significado de esas palabras. Javier le había hecho a Ricardo lo mismo que me había hecho a mí. Encontrar a alguien más débil, utilizarlo y exprimirlo. Como sabe que el otro no puede resistirse, lo repite sin ningún remordimiento. Y ni siquiera es consciente de que está destrozando la vida de alguien. Javier siempre ha sido bueno encontrando a gente así. Elige a niños sin padres que le puedan plantar cara. Ni siquiera es consciente de lo que hace, dijo Ricardo mientras ordenaba los documentos. Estudió como un loco para entrar en un bachillerato de fuera
y desde allí reconstruyó su vida. Ricardo continuó. En la universidad conoció a sus amigos, fundó la empresa y la levantó desde cero. Fracasó muchas veces, se quedó sin fondos, pero continuó porque quería un lugar donde poder valerse por sí mismo. Su voz era tranquila, pero cada una de sus palabras tenía un peso innegable. Hace 10 años, cuando volvió al pueblo para un funeral, Javier no se acordaba de él en absoluto, porque no consideraba importante lo que le había hecho de adolescente, así que ni siquiera lo recordaba. Escuché en silencio. El significado de la venganza de Ricardo, la razón por la que redactó el contrato, la razón por la que sus sentimientos cambiaron el día de la ceremonia, todo se unió en una sola línea, y mi pecho se estremeció en silencio. En ese momento llamó mi padre. Ricardo puso el altavoz y empezó a grabar. No me jodas, pretendes sacarle dinero a tu propia familia. El contenido de la reclamación es el que figura en el documento. Estás exagerando por unos arañazos en el coche. Acaba de decir, unos arañazos en el coche. ¿Significa eso que tiene algo que ver? Esta llamada está siendo grabada. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Ricardo exponía los hechos con monotonía, sin mostrar ninguna emoción. Cada vez que mi padre intentaba presionar con emociones, él respondía con pruebas y documentos. La voz tranquila contra los gritos. Los métodos que a mi padre siempre le habían funcionado con Ricardo no servían de nada. Al terminar la llamada, Ricardo dejó el móvil sobre la mesa y suspiró levemente. 3 minutos y 47 segundos. En ese corto espacio de tiempo, mi padre había sido silenciado por completo. La fuerza de Ricardo no era la fuerza de la ira, sino la fuerza de la preparación. No luchaba con emociones, luchaba con registros. Recopilaba pruebas, preparaba documentos, ponía la ley de su parte. Quizás había aprendido ese método de su propia experiencia con Javier. Al mismo tiempo entendí otra cosa. La razón por la que Ricardo no dejaba de decirme, decídelo tú misma. Él sabe lo dura que es una vida decidida por otros. Por eso él no haría lo mismo. Esa noche por fin entendí que esa era la determinación de Ricardo. Mientras guardaba la grabación, Ricardo me miró. ¿Estás bien? Era la tercera vez que oía esa pregunta. Pero esta vez, antes de que me la hiciera, ya sabía cómo me sentía. Sí, estoy bien. Tenía la voz ronca. Estaba bien, pero se me hacía un nudo en la garganta. El hecho de que mi padre todavía me afectara. El hecho de que yo no pudiera reaccionar con la misma calma que Ricardo. Ambas cosas chocaban en mi pecho y mi respiración se volvía superficial. Pero estaba segura de que estaba bien. El hecho de que me doliera el pecho significaba que ya no me había rendido. Ricardo asintió levemente y volvió a ordenar los documentos. Yo también me levanté para llevar las tazas de la mesa a la cocina. Mientras abría el grifo pensé, este hombre está enfadado por mí. Aunque no levante la voz, su ira está aquí. En cada uno de los documentos, en cada segundo de la grabación. Mientras el agua corría, detuve mis manos un momento. Hasta ahora siempre había estado en la cocina por orden de alguien, por mi padre, por Sara, siempre para limpiar el desastre de alguien. Pero ahora este lugar no era de nadie, era la cocina de Ricardo y mía. Eso era algo que nadie me había dado nunca. Mi padre y Sara, tras recibir el burofax, volvieron a presentarse en el edificio. Al volver del trabajo y entrar en el portal, vi sus figuras junto a una columna del garaje. Tenían una cara mucho más desesperada que la vez anterior. La cazadora de mi padre estaba sucia y la punta de sus zapatos gastada. La ropa de Sara estaba aún más desgastada que la última vez y el asa de su bolso estaba deshilachada. El peso de la cantidad indicada en el burofax se reflejaba directamente en su aspecto. Un viento frío soplaba en el garaje al atardecer. La luz blanca de un fluorescente iluminaba el suelo de hormigón. Antes, al ver a esas dos figuras, creo que me habría quedado paralizada. Pero hoy no. Solté un suspiro y seguí caminando. Le envié un mensaje a Ricardo y bajó enseguida. Mientras nos dirigíamos juntos al garaje, Ricardo dijo en voz baja: «No tienes que forzarte. Hablaré yo. No estoy bien. Yo también tengo cosas que decir». Me sorprendió un poco que esas palabras salieran de mi boca, pero no era mentira. La última vez en el garaje pude decirle a Sara lo que pensaba. Aquello fue un impulso. Esta vez era diferente. Quería hablar por mi propia voluntad, eligiendo mis propias palabras.
Mi padre habló primero. Esto es un problema de familia. Abogados burofaxes. Estáis exagerando. Los asuntos de familia se arreglan en familia, es lo que hay que hacer. No metáis a gente de fuera. Si nos consideran familia, con más razón deberían cumplir el acuerdo por escrito. Prohibición de contacto, prohibición de exigir dinero, prohibición de acercarse a la vivienda. Ahora mismo están incumpliendo todo. Mi padre apretó los dientes ante la respuesta de Ricardo. Los músculos de su cara se contrajeron. Sara se me acercó. Bajo la luz del fluorescente del garaje sus ojos estaban inyectados en sangre. No te creas tan importante. Tú no estás a la altura del señor Ricardo. Yo lo habría hecho mucho mejor. Por tu culpa, por habérmelo quitado, todo se ha ido al traste, hermana. Todavía sigues con eso. No te quité nada. Fuiste tú la que huyó. Además, dices eso porque solo ves a Ricardo como dinero. La boca de Sara se detuvo por un instante. Su hermana pequeña, que nunca le había replicado, la estaba contradiciendo de frente. No retrocedí ni un paso. Sentía el frío del hormigón bajo mis pies mientras miraba a Sara directamente a los ojos. Me temblaba la voz, pero no me detuve. Mi padre intervino. ¿Pretendes abandonar a tu familia? ¿Has olvidado todo lo que hemos hecho por criarte? Al oír esas palabras, algo en mi interior se asentó. La sensación de que algo que llevaba mucho tiempo atascado en mi garganta por fin había tomado forma. No abandono. Soy yo la que siempre ha sido abandonada. Me temblaba la voz. Pero no me detuve. Miré a mi padre a los ojos y continué. Desde que murió mamá, he sido la herramienta de esta casa. Para papá, yo era la que hacía las tareas, la que daba el dinero, la que limpiaba el desastre de Sara. No era su hija. Ni una sola vez me trataron como a una hija. Después de que mi voz resonara, el garaje se quedó en un silencio absoluto. La expresión de mi padre se congeló. Intentó replicar, abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Creo que no podía procesar el hecho de que por primera vez le estaba respondiendo con palabras tan directas. Sara también estaba callada, apoyada en la pared con la mirada clavada en el suelo. La elocuente Sara, sin poder decir una palabra. No sabía si su silencio se debía a que mis palabras le habían llegado o no. Pero daba igual. Estas no eran palabras para que le llegaran a ella, sino palabras que yo necesitaba sacar de mi interior. Mi padre intentó replicar. Lo interrumpí. Ya está bien. Todo. Ya está bien. Dije solo eso y me di la vuelta. Era la primera vez en 24 años que le daba la espalda a mi padre. Tenía 1000 cosas que decir. Que me obligaran a estar en la cocina con 5 años, que usaran mis ahorros para las apuestas, que no me dejaran ir a un instituto de fuera, que me quitaran el sueldo todos los meses y me obligaran a rechazar la oferta de Madrid. Podía decirlo todo, pero aunque lo dijera a ellos, no les llegaría. Nunca les había llegado, ni una sola vez. Por eso, en lugar de palabras, les mostré mi espalda. No me giré. Sentía como mis pies pisaban el frío del hormigón. Un paso, 2. Oía el ritmo constante de mis pasos bajo la luz del fluorescente. En 24 años nunca les había dado la espalda. Siempre había estado de frente, tragándome las palabras con la cabeza gacha, aguantando. Pero ahora era diferente. Mi espalda ya no estaba orientada hacia la cocina de aquella casa. Mi padre, llevado por la ira, avanzó. Ricardo se puso delante de mí. Si se acerca un paso más, llamaré a la policía inmediatamente. Casi al mismo tiempo, unos pasos se acercaron desde el fondo del garaje. Álvaro apareció al frente de varios hombres. Álvaro, trajeado, dio un paso adelante y dijo: «Les habíamos pedido que esperaran por si acaso». Entendí que Ricardo había previsto la situación de hoy desde el principio. Había pensado en la posibilidad de que vinieran justo después de recibir el burofax y le había pedido a Álvaro que esperara. Me estaba protegiendo no con emociones, sino con preparación. Enseguida se avisó a la policía. Hasta que llegaron, mi padre siguió maldiciendo con los brazos cruzados, pero ya nadie le escuchaba. Sara, apoyada en la pared, se mordía las uñas. Cuando los policías entraron en el garaje, empezaron a interrogar a mi padre y a Sara. La expresión de los agentes cambió cuando Ricardo les entregó las pruebas y la copia del acuerdo. Todo estaba organizado en un dossier por orden cronológico. Mi padre siguió gritando hasta el final. He dicho que es un problema de familia.
Solo hemos venido a hablar, repetía las mismas palabras, pero ya nadie le escuchaba. Mientras oía su voz, pensé de repente nunca habría imaginado que llegaría un día en que los gritos de mi padre sonaran tan bajos. Aquella voz en el pasado era el sonido más fuerte y aterrador del mundo. Cuando fregaba los platos en la cocina solo con oír esa voz desde el salón, mis manos se detenían, mi respiración se volvía superficial y mi cuerpo se encogía, pero ahora no era diferente al zumbido del fluorescente del garaje. Solo un ruido. Cuando se llevaban a mi padre y a Sara, Sara se giró una vez. Gritaba algo, pero su voz ya no llegaba a mis oídos. Las luces traseras del coche de policía brillaron en rojo en la salida del garaje y luego desaparecieron. El olor a gases de escape se lo llevó el viento frío de la noche. En el garaje solo quedamos Ricardo y yo. Estuvimos en silencio un rato, solo se oía la luz del fluorescente y el zumbido grave de un aire acondicionado. Un viento frío me rozó los pies. De repente me miré la mano que hasta hace un momento temblaba mientras miraba a Sara a los ojos. La mano que había dicho, ya está bien, frente a mi padre. Ya no la tenía apretada, mis dedos estaban relajados. Puse mi mano sobre la de Ricardo. Él, sorprendido, movió un poco los dedos y luego me la apretó suavemente. Era una mano cálida. La mano de este hombre era la que organizaba documentos, la que sostenía un cuchillo en la cocina, la que se había preparado para protegerme. Me di cuenta de que mi propia mano ya no estaba fría. Tampoco temblaba. La misma mano que en el pasado había fregado platos con agua fría, contado el contenido de un sobre y hecho firmar un pagaré a mi padre. Esa misma mano ahora, por su propia voluntad, sostenía la mano de otra persona. Descubrí por primera vez que podía ser así de cálida.